Bueno, daremos inicio a lo que es el panel número 4, que es relacionado a la transición energética, y yo seré su moderador en esta ocasión. Los participantes en este panel será la viceministra Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética de República Dominicana. Donde gustes, donde gustes. También se solicita la presencia del licenciado Israel Hurtado, CEO de H2 México. ¿Si se encuentra? No, bueno, lo esperamos. También nos acompaña en este panel de transición energética el ingeniero Manuel Chávez Guerra, director de proyectos Oil and Gas, Grupo Fénix. Donde guste. Hola, ¿cómo estás? De igual manera pasamos con la licenciada Yasmín Salazar, CEO de Oxtron. Y por último, el doctor Daniel Suchar, miembro de la Junta Directiva de la Refinación Costarricense de Petróleo Recope. Buenos días, ministro. Un placer. Aloha, ¿dónde nos sentamos? Buenos días. Aquí tengo un espacio, si quieres. Sí, por favor. Y hay un caballero que falta, ¿verdad? Sí. Esperamos al licenciado Israel Hurtado, en caso de que llegue, que se incorpore, pero damos inicio al panel número 4. Bueno, antes de continuar con las preguntas para nuestros panelistas, me gustaría leer una breve semblanza de cada uno de ellos, empezando por la viceministra Betty Soto. Betty Soto Viñas es egresada magna de cum laude de la Escuela de Derecho Pontificia Universidad Católica Madre y maestra. Posee un posgrado en Economía para los Negocios para la misma institución y un máster en Empresa Internacional y Comercio Exterior por la Universidad de Barcelona, España. Está certificada en la resolución alternativa de conflictos y arbitraje internacional por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, donde representó a la República Dominicana durante varios años. En el ámbito profesional, fue abogada en Basic Energy Group y consultora jurídica de la Cámara de Comercio en Santo Domingo por más de una década. En 2020 se integró en el sector público como asesora legal del ministro de la Presidencia y posteriormente fue nombrada viceministra de Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas y forma parte del Gabinete Eléctrico, el Consejo de Directores de FOMPER y del Instituto Nacional de Recursos Hídricos. El ingeniero Manuel Chávez Guerra, ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, con estudios complementarios en planeación estratégica, simulación de procesos, administración de proyectos y finanzas. El ingeniero Manuel cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria del petróleo y gas y fertilizantes. Desarrolló gran parte de su trayectoria en Petróleos Mexicanos, Pemex, donde llegó a ocupar el cargo de director de producción en Pemex Transformación Industrial, liderando operaciones en refinerías, complejos petroquímicos y centros procesadores de gas. Participó en proyectos estratégicos como la cogeneración en Nuevo Pemex y fue miembro del Consejo de Administración de la refinería de Deer Park en Texas. Actualmente se desempeña como director de proyectos Oil and Gas en Grupo Fénix, donde lidera iniciativas de infraestructura energética, incluyendo la construcción de la planta de fertilizantes más grande del país en Poza Rica, Veracruz. Ha sido conferencista en foros internacionales como Aspen World, World Field Conference en el MIT, el Foro LARPET. Fue presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en 2007 y continúa como miembro activo de su Consejo de Administración. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña la licenciada Yasmín Salazar. Yasmín Salazar es una joven emprendedora e innovadora mexicana, con trayectoria destacada en tecnologías para la sostenibilidad y la transición energética. Es egresada del TEC de Monterrey, donde fue parte del top 100 Business Students y cursó estudios de emprendimiento y finanzas en la Universidad de St. Gallen, en Suiza. Ha diseñado soluciones tecnológicas enfocadas en la captura de carbono, como bioreactores marinos, y ha participado en plataformas de innovación como el MIT Design X, Air Miners y Mass Challenge.
Cuenta con una experiencia de diseño de productos, estrategia empresarial y desarrollo tecnológico, habiendo colaborado con instituciones académicas y equipos internacionales. Su trabajo ha sido reconocido con Premio Santander de Innovación Empresarial y ha recibido múltiples distinciones en medios como el MIT. Yasmín también ha impartido conferencias sobre manufactura, descarbonización y la evolución industrial en foros de América Latina y ha impulsado soluciones aplicadas al sector energético y ambiental con una visión orientada a la innovación responsable y al impacto social. Licenciada Yasmín, bienvenida. Muy bien. Bueno, el doctor Daniel Suchar. Bien, el doctor Daniel Somer es un doctor en ciencias empresariales, analista financiero, profesor universitario, empresario y consultor con una sólida trayectoria académica profesional. Es ingeniero químico con especialidad en petróleo y petroquímica y cuenta con más de 26 años de experiencia laboral en América Latina. A lo largo de su carrera ha ocupado diversas posiciones gerenciales en compañías multinacionales de renombre como SC Johnson, General Mills, Coca-Cola FEMSA, donde ha liderado proyectos estratégicos en el área de finanzas, operaciones y desarrollo corporativo. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la refinadora costarricense de petróleo Recope, donde contribuye activamente en la toma de decisiones clave para el sector energético del país. Su perfil multidisciplinario le ha permitido vincular los ámbitos técnicos, empresariales y académicos con un enfoque integral y de largo plazo. Bienvenido. Muy bien, y también nos acompaña el licenciado Israel Hurtado. El licenciado Israel Hurtado es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética, organización clave en la promoción de hidrógeno como vector energético en México. También fue fundador y el primer directivo ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, y presidió la Academia Mexicana de Derecho Energético, consolidando su liderazgo en el desarrollo de políticas energéticas sustentables. En el sector público ha ocupado cargos de alto nivel como la Comisión Reguladora de la Energía CRE, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y secretario de los Consejos de Administración de Pemex y CFE, desempeñando un papel clave en la regulación y gobernanza del sector energético nacional. Actualmente también es docente en el ITAM, donde imparte la materia de Economía del Hidrógeno y la Escuela Libre de Derecho, donde enseña regulación energética. Bienvenido, ingeniero. Bien. Damos inicio a lo que es la ronda de preguntas. Tenemos 5 minutos para responder como máximo y empezaremos con la viceministra Betty Soto. La pregunta es, ¿cuáles son las principales estrategias que está adoptando la República Dominicana para acelerar la transición energética? Bueno, primero que nada, quiero tomarme 2 segundos de los 5 minutos que me tocan para agradecer públicamente a los organizadores del foro LARPET por invitarnos a esta interesantísima plataforma de discusión y de intercambio que yo sé que al culminar la misma vamos a llevarnos grandes puntos, hitos que serán de relevancia para discutir entre los diferentes países que aquí convergen. Bueno, para no tomar más tiempo del que me corresponde, antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría pues poner un poco en el mapa mental de cada uno de ustedes la situación de la República Dominicana. Creo que a lo largo del foro hemos hablado mucho de México y otros estados, digamos que de Centroamérica, pero nosotros estamos ubicados en una isla del Caribe que definitivamente le da a la República Dominicana una serie de características que son un poco distintas a la realidad de otros países. Si pueden ver en la lámina, básicamente podemos ver cómo ha evolucionado desde el 2010 a la fecha, pues la demanda de energía en nuestro sistema eléctrico nacional interconectado, pasando en 2010 de una demanda de unos 12.242 gigawatts de energía a un consumo en 2024 de 25.937 gigawatts de energía, más que duplicado pues el consumo de esa energía. Igualmente pues y de manera paralela ha evolucionado también lo que es la inyección de energía en ese sistema nacional interconectado de electricidad, pasando en 2010 con una energía inyectada de unos 11.000 y tantos gigas de energía a unos 24.000
528 gigas de energía inyectados, con una proyección al 2028 de una inyección al sistema eléctrico nacional interconectado de unos 30.000 gigas. Y aquí es donde me quiero detener para contestar la pregunta que me ha hecho Alejandro, y es mostrarles cómo la República Dominicana ha logrado evolucionar en la diversificación de su matriz energética. Nosotros, este es el panorama, como pueden ver, en el año 2000, una dependencia de un 88% de nuestra matriz energética de derivados del petróleo, a una matriz, pues, muchísimo más diversificada ahora al 2025, con una dependencia únicamente de un 9.5 de derivados del petróleo, y pues como pueden ver ahí, lo demás pues es como hemos diversificado en todo lo que son las fuentes renovables de energía de manera puntual y más que nada en energía solar fotovoltaica, con un 2.9 también de generación distribuida, unos tantos de generación eólica, casi un 5%, y casi un 6% de generación hidro. No podemos dejar de mencionar, pues definitivamente, que la República Dominicana ha apostado al gas natural como combustible de transición, y contamos con una matriz que actualmente depende de un 40% aproximadamente del gas natural y un 28% del carbón. ¿Cuáles son las medidas? Y voy a avanzar hasta allá para comentarles qué estrategias estamos apoyando nosotros desde la República Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas para seguir apoyando esa transición. Número uno, y creo que es un hito regional, es el tema de la implementación de los sistemas de almacenamiento energético. No queremos repetir quizás situaciones como las que sucedieron en España, que sucedieron en Chile, que obviamente con la entrada acelerada de energías renovables al sistema, pues han producido ciertas volatilidades. La República Dominicana actualmente ha hecho modificaciones en su regulación desde el 2024, cuando se le exigía en su momento a los desarrolladores de proyectos de energías renovables incluir un 20% de su capacidad instalada en sistemas de almacenamiento. Eso se modificó en el 2025, inicios del 2025, y actualmente la regulación exige que todos aquellos proyectos que vayan a inyectar al Sistema Nacional Interconectado de fuentes renovables, pues cuenten con un 50% de capacidad, de su capacidad instalada de almacenamiento por batería. No solamente eso, sino que también el gobierno está trabajando actualmente en la instalación, en el análisis para la instalación de una plataforma standalone de baterías también para hacer más resiliente el sistema. Se está hablando de, según los estudios preliminares realizados por el Banco Mundial y por el BID, de una necesidad de unos 450 a 500 megas de almacenamiento en esta plataforma standalone. La actualización del marco regulatorio, ahí no voy a abundar mucho para no tomar más tiempo y quizás en la otra pregunta poder comentarlo, pero es una realidad también regional. México pasó por una reciente reforma constitucional de su sector eléctrico, asimismo lo comentó la ingeniera Fanny en su intervención, lo mismo hizo Colombia, y entiendo que otros países también de la región. Tercero, la expansión y la modernización de la infraestructura de transmisión. Todos saben que los proyectos de generación renovables se construyen mucho más rápido que lo que construimos nuestras líneas de transmisión, y definitivamente eso es un reto que nosotros tenemos que enfrentar y es una realidad que está afrontando la República Dominicana. Cuarto, pues la creación y el fortalecimiento de capacidades, pues obviamente las tecnologías y las innovaciones en este sector avanzan demasiado rápido y hay una necesidad pues de fortalecer esos conocimientos técnicos de los operadores del sistema. Y por último, y no menos importante, pues para nosotros es ahora mismo uno de nuestros objetivos centrales enfocarnos en el tema de eficiencia energética. A pesar de que hemos avanzado bastante rápido en el aspecto de la transición acelerada de la matriz a que sea más diversa, pues nos hemos quedado un poco rezagados en la implementación de políticas de eficiencia energética, pero con la buena noticia, ya para cerrar, de que en el día de ayer en la Cámara de Diputados, en primera lectura, pues se aprobó nuestro proyecto de ley de eficiencia energética. Muchas gracias. Muy interesante la gráfica, cómo pasamos del año 2000, el tipo de la diversificación de todos los combustibles. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el licenciado Israel Hurtado, y la pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles son las tecnologías clave que América Latina debe priorizar en esta década para avanzar hacia sus metas de descarbonización? Muchas gracias, y también nuevamente un agradecimiento por la invitación y una disculpa por
llegar un poquito tarde, pero es que aquí no pensé que estuviera tan complicado el tráfico alrededor del... Pero bueno, muchas gracias y bueno, yo creo que uno de los temas que hay que impulsar, desde luego, es, y que ya se está haciendo en América Latina, es el hidrógeno limpio. Como ustedes saben, hay diferentes proyectos e iniciativas para impulsar esta tecnología sostenible. La mayoría de los países en América Latina ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. México aún no tiene, pero está trabajando ya en esta estrategia, en esta hoja de ruta. Y creo bueno, va avanzando, si bien no tal paso que quisiéramos, con la rapidez que quisiéramos, pero sí va avanzando el tema del hidrógeno limpio. En México hay 28 proyectos ya de hidrógeno limpio, producción de hidrógeno turquesa, hidrógeno verde, amoníaco verde y metanol. Entonces, esto también es un reflejo de lo que está pasando en América Latina, en particular, por ejemplo, Chile, pues también va avanzando de una manera importante, pero otros países también tienen proyectos y estrategias, ¿no? Como Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, en fin, Costa Rica, ya tienen desde luego avances en la materia. Y también, pues qué gusto la aprobación de la ley que mencionabas. Y creo que, por un lado, el hidrógeno, por otro lado, desde luego, el biometano, el tema del diésel, por ejemplo, o los combustibles, bueno, el diésel, como le llaman, renovable, ¿no? Pero, u otros combustibles también, que también están correlacionados con el tema de la descarbonización industrial. El combustible sostenible de aviación, también creo que es uno de los puntos importantes a considerar. Y bueno, pues creo que paso a paso América Latina está desarrollando estos proyectos. En el mundo hay cerca de 1.600 proyectos de hidrógeno limpio en todo el mundo, y la región con más inversiones programadas o estimadas en el tema de hidrógeno es América Latina, lo cual es muy bueno, después de Europa. Y el continente americano, en términos generales, también tiene un buen desarrollo de proyectos, también en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas de las tecnologías que están impulsando la descarbonización industrial tan necesaria en estos países. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Israel Hurtado. Muy bien. A continuación, la siguiente pregunta es para la licenciada Yasmín. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales criterios técnicos que deberían guiar la integración de soluciones de descarbonización en operaciones industriales? Primero que nada, gracias por la invitación. Y retomando la pregunta, cuando estamos pensando en integrar tecnologías de descarbonización en operaciones industriales, creo que el criterio más importante es la compatibilidad operativa. Es decir, la capacidad que va a tener esta tecnología en adaptarse a las operaciones de las empresas, porque generalmente esto es particularmente importante en operaciones donde hay alta demanda térmica o variaciones, en donde no se pueden permitir que hayan paros en la línea de producción, ni tampoco que haya cambios estructurales significativos. La segunda va a ser el balance energético del sistema, porque si bien una tecnología de, por ejemplo, captura de carbono puede ser técnicamente viable, si esta llega a requerir más energía de lo que se estaba considerando, si llega a pasar este umbral o si empiezan a haber variaciones térmicas que empiecen a afectar el proceso base, entonces esto deja de ser algo operativo. Es importante que en ese momento el requerimiento energético se vuelva un criterio que ayude a determinar si esta implementación, si esta adopción de la tecnología se va a continuar o no. En tercer punto va a estar la modularidad. Esto es especialmente importante en América Latina, ya que generalmente la infraestructura no cuenta con la capacidad inmediata de hacer una reconversión completa, y esto, la modularidad ayuda a que se pueda empezar a trabajar en bloques. Generalmente se inicia con una unidad piloto
y después se va escalando y se van integrando las nuevas variables sin afectar la producción. Y esto es importante cuando estamos hablando de plantas que no tienen esta capacidad de adaptación completa, y otra vez no se puede parar las líneas de producción. Finalmente, algo más que a veces pasa desapercibido, pero es sumamente importante, es la trazabilidad. Porque si bien la captura puede ser algo relevante, no es suficiente si no hay algún criterio que esté verificando que todo lo que está pasando está correcto y es medible. Aquí es donde entra en juego herramientas como la medición, el reporte y la verificación, que preferentemente estén alineadas con criterios normativos tanto nacionales como internacionales, como lo son las ISOs. Y ahí es donde realmente se empiezan a tener beneficios que van más allá de únicamente el cumplimiento normativo presente o futuro. Aquí es donde se empiezan a generar nuevas fuentes de ingreso a través de la generación de bonos de carbono, de créditos de carbono o incluso por el cumplimiento de normas ESG. Así que en otros países como en Noruega o en la planta modular de CDR, de captura de dióxido de carbono, que está en Suiza, se ha podido comprobar que estas tecnologías, con estas 4 variables, ayudan a la implementación de la descarbonización en planos operativos complejos. Aquí es cuestión de que para que podamos implementarlo en América Latina, se tenga en cuenta estos criterios desde el diseño, y esto pues ayude a facilitar la implementación ya en un marco industrial. Licenciada Yasmín, muchísimas gracias. De acuerdo. Bien, dando continuidad con el panel 4, queremos preguntar al ingeniero Manuel Chávez Guerra cómo ha contribuido el gas natural en los últimos 15 años a viabilizar una transición energética más limpia en América Latina, especialmente en los sectores como cogeneración eléctrica e industrial. Gracias. ¿Me pueden poner las láminas de apoyo? La siguiente. Lo primero que hay que platicar, más que de los últimos 15 años, es que el gas natural es el combustible fósil más importante en la transición energética, por una razón muy sencilla, porque es el que menos contamina. Lo importante es que en la transición energética lo que viene en el futuro son energías renovables, que son intermitentes, que no dan potencia, que no tienen la confiabilidad ante demandas imprevistas, y eso sí lo da los ciclos combinados y las plantas de cogeneración. Entonces, de las opciones que tenemos para hacer energía eléctrica confiable, la menos contaminante es precisamente el gas natural. Y esa es la razón. Podría competir, otra opción que tenemos es la energía nuclear, que afortunadamente, en mi opinión personal, ya está otra vez en auge. Sucedieron algunos accidentes que hicieron que la satanizara, pero en general creo que la energía nuclear es otra opción importante para la transición energética. Pero yo voy a hablar del gas natural. ¿Me ponen la primera, por favor? La siguiente. Perdón, yo la tengo. Y aquí primero voy a presentar datos de México, porque son los que tenía a la mano, pero es lo que está sucediendo en todos los países. Lo que vemos en la gráfica es en la parte de abajo, donde en 2012 dice 3.065 y en 2023 dice 5.651, esa es el uso del gas natural para hacer energía eléctrica. La gráfica está en millones de pies cúbicos por día, es por poner una medida estándar, podría estar en petajoules, podría estar en millones de BTUs, la puse en millones de pies cúbicos porque yo he trabajado en gas por 30 años y es lo que me es familiar. Pero es lo mismo, la tendencia es la misma en cualquier unidad que la pude haber puesto. Y lo que vemos es que en México el uso de gas natural, y ahora sí contestando la pregunta, el uso del gas natural ha evolucionado del 2012, que tenía un 48% de la energía eléctrica se producía con gas natural, actualmente el 64% de la energía eléctrica se produce con gas natural. Veamos qué pasa, por ejemplo, con las energías renovables, que es
la barrita pequeña que empieza en 706 y termina en 1641. Pues eso es, ha evolucionado el uso de energías renovables para hacer energía eléctrica de 796 a 1641. Eso es una buena noticia. Y lo que ha venido creciendo es el gas natural. Lo que ha venido decreciendo es precisamente el carbón y el coque, que es la barra que está arriba del gas natural, que empieza en 1001 y termina en 449, disminuyó. Y también el combustóleo, que estaba en 2012 en 1162 y actualmente en 587. Entonces, claramente el gas natural, que es el menos contaminante, comparado con el coque, con el combustóleo, pues claramente es mejor usar gas natural, ha venido creciendo, pero también es importante que no nada más el gas natural, sino también las energías renovables. Entonces, en México así está sucediendo, en América Latina están sucediendo más o menos las mismas tendencias con otros datos, y veamos cuál es la participación del gas natural en la generación eléctrica. México es un error de dedo, en la gráfica anterior estaba bien, es 64%. 64% la contribución del gas natural, y el uso más relevante es para energía eléctrica, pero también para la industria y muy poquito para el transporte. En Argentina la contribución del gas para generar energía eléctrica es 59%, y ahí es principalmente para petroquímica y residencial. En Brasil es el 9%, en Perú el 43%, en Colombia 17%, y Trinidad, que es una isla muy rica en gas natural, pues es mayor del 90%, y es un productor importante de gas, productor y exportador muy importante en el mundo de gas natural licuado. También se usa para petroquímica, principalmente para metanol, y también es un gran exportador de metanol. Entonces, como podemos ver, actualmente el gas natural tiene en casi todos los países de América Latina una presencia importante, y con esto termino mi participación de ahorita y luego les sigo platicando más cosas interesantes. Gracias. Gracias, ingeniero Manuel. Muy buenas presentaciones, muy buena gráfica. Bueno, a continuación, el doctor Daniel, me gustaría preguntarle, ¿cómo hace Costa Rica, un país emblemático en temas verdes y sostenibles, para migrar hacia la transición energética? Bueno, primero, antes que nada, buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias a la organización por ponerme acá, casi que a última hora, conformar el panel. Pero bueno, le voy a contar algo que me quedan 4 minutos 40, que cuando usted ve o escucha algo de Costa Rica, usted escucha en los últimos años 2 cosas. Keylor Navas, por supuesto el primero, y que el país es verde, playa, montaña, sol, ríos. Entonces, ¿qué ha sucedido en Costa Rica en los últimos 20 años? Que ha habido una especie de chip educativo a nivel del componente verde. Y de hecho es el país más forestado, por decirlo de una manera, a nivel de kilómetros cuadrados de la región. Claro, obviamente Brasil se lo lleva con la Amazonia, pero estamos hablando de que justamente Costa Rica en el 60 empezó a desforestarse y luego en los 90 empezó a forestarse otra vez. Es interesante. Y por supuesto esto hace de que muchísimas leyes o mucha de esa cultura tiene que ver con el cuidado de esa imagen que muchos conocen, que se llama Essential Costa Rica, o es una marca país que se está teniendo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la transición energética? Hay que ver a 2 lugares, la parte de los combustibles y la parte de la generación eléctrica. En la parte de los combustibles, nosotros en Costa Rica siempre vemos a México, vemos a Colombia, a ver qué están haciendo, a ver qué vamos a hacer de nosotros después. Entonces nosotros, con lo poquito que tenemos, decimos, bueno, en combustibles vamos en Euro 2, Euro 3, Euro 4, ya estamos yendo a Euro 5, pensando en el 2027 tener ya las gasolinas en Euro 6, que es prácticamente una política de Estado. Y por el otro lado me voy a la parte de la generación eléctrica. Entonces acá hay unos números interesantísimos que les voy a contar, y es que la generación eléctrica en Costa Rica, el 98,5%, sí, como leyeron, no escucharon, 98,5% viene de renovables, así de sencillo, y prácticamente un punto porcentual
es cuando hay una sequía, entonces le piden búnker para que hay que generar algo, hay que prender los motores y meterle electricidad al país. Pero prácticamente todo se hace a nivel de eólico, hidroeléctricas, geotermia, y eso es algo también interesante que sucede en Costa Rica. Ahora que estamos con la moda de los carros eléctricos, valga la cuña, Costa Rica y Panamá, vamos también a contagiar a Panamá positivamente, son los únicos dos países donde el mercado de carros eléctricos va subiendo. ¿Y cuál es la política en Costa Rica? Bueno, se ha tomado decisiones de que tienen un beneficio impositivo, también hay una gran cantidad de redes de carga rápida a nivel del país. Recordemos que Costa Rica es de hecho, creo que es de todo el foro, el país con menor población y el más chiquito representado acá, más chiquito que la República Dominicana, en este cuento. De hecho, yo le decía ayer a un compañero que si usted está en San José con 4 horas, o toca mar o toca frontera, pero algo pasa. Entonces, obviamente la red de carga es mucho más fácil, los carros eléctricos son muy bien aceptados y también eso es parte de cómo se está dando esta transición energética en este país muy chiquitito, que sí, nosotros somos tomadores de todo lo que está sucediendo, como decía, de grandes potencias como México, que es el principal al que vemos, por supuesto Estados Unidos también vanguardista, pero en este caso la política, y voy a hablar bien de la política, vean esto, aunque ha cambiado, miran para allá o miran para acá, lo que sí ha estado fijo, aparte de seguir con el castellano, con el mismo idioma, ha sido esa tendencia verde de toda la población. Entonces, usualmente uno ve temas de reciclaje y la gente lo ve, temas de protección de animales. Entonces, uno dice, es una cultura que está llevando a esa transición energética. Sí, nos falta muchísimo para aprender de ustedes los mexicanos. Por supuesto, acá tengo la República Dominicana y también los tengo que ver, pero sí es algo que nosotros en Costa Rica lo hemos podido ir detectando en los últimos 15 años como algo que yo personalmente lo veo muy benevolente, de que aunque cambien los gobiernos, sigue habiendo un foco muy claro de tener un Costa Rica posicionado como algo muy verde. Y bueno, y estos números que le acabo de mencionar en los 30 segundos que me quedan, se los comento como parte de esa política personal, ciudadana y definitivamente como país, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, continuando con este panel. La siguiente pregunta es para la viceministra Betty Soto y la pregunta es, ¿cuáles iniciativas ha implementado la República Dominicana para lograr una de las matrices de generación eléctrica más diversificadas de la región? Pues yo voy a prescindir de la presentación para hacerlo más rápido. Primero que nada, pienso que el hito fundamental para que la República Dominicana lograra posicionarse ahora mismo como una de las matrices más diversificadas de la región es, pues, número uno, haber tomado la decisión a tiempo, en su momento, de crear un marco normativo que se dedicara a la promoción y el establecimiento de incentivos puntuales al desarrollo de proyectos de energías renovables. Estamos hablando de la Ley de Incentivo a las Energías Renovables 5707, que en su momento, pues obviamente incluyó dentro de su regulación el establecimiento de incentivos para la importación de efectos y productos, insumos eléctricos para la instalación de proyectos de energía, de generación de energía renovable. Estamos hablando que el resultado de ello conllevó a que nuestro país el año pasado cerrara con una inversión en el sector eléctrico de unos 1.100 millones de dólares, superado como sector económico únicamente por el turismo, que en nuestro país ustedes saben que básicamente tenemos una gran dependencia del sector turismo en nuestra economía. Número dos, y lo comentaba el ingeniero Chávez en su intervención, la República Dominicana pues obviamente se montó en esa tendencia de desarrollar una gran parte de su generación eléctrica basada en gas natural. Como lo vimos en la imagen que presenté pues hace un rato,
el 35%, más del 35% de su generación proviene del gas natural y la proyección es que al 2030 pues alcancemos casi un 45% de su generación en base al gas natural, pues precisamente por lo que mencionaba el ingeniero Chávez, de que definitivamente la volatilidad de la generación de fuentes renovables, sol, eólica y demás, pues necesitan de contar dentro del sistema y dentro de la matriz de una fuente que le ofrezca una mayor flexibilidad, y eso lo podemos encontrar en el gas. Otra de las políticas que ha adoptado nuestro país para apoyar esta transición energética ha sido la adopción de políticas de justicia energética, orientadas a aquellas comunidades pues que no tienen ese acceso a la energía, y creo que también lo mencionaba la ingeniera Fanny en su intervención, pues nosotros, al igual que ellos, estamos emulando el modelo de comunidades energéticas para la electrificación rural, y obviamente a través de cooperativas para el tema de la gestión y la operación de los sistemas solares fotovoltaicos que son instalados en esas comunidades rurales. Por último, y por no dejar de mencionar también, otra de las políticas orientadas a justicia energética que ha adoptado la República Dominicana son los programas de Clean Cooking. Creo que también aquí en México, si no me equivoco, me mencionaron también que tienen un proyecto similar de cocinas limpias, pues todavía dentro de la República Dominicana existen comunidades que cocinan con leña y a carbón. Además de todos los daños y perjuicios que esto tiene para la salud, pues definitivamente el tema del daño medioambiental y las emisiones de carbono que producen las mismas, pues nosotros como gobierno nos hemos dedicado a implementar una política orientada a llevar pues la sustitución de esos fogones de leña por cocinas, kits de cocinas a gas, también para lograr su sustitución. Y básicamente entiendo que en adición a eso, pues lo que comentaba ahora la reciente modificación a nuestra regulación para la inclusión de todo lo que son plataformas de almacenamiento, servicios auxiliares para regular frecuencia y garantizar que la infraestructura de nuestro sistema eléctrico pues sea más resiliente, es una de las políticas principales que hemos estado adoptando para seguir acelerando la transición energética. Muchas gracias. Muchísimo trabajo por parte del viceministro. Dando continuidad, preguntamos al licenciado Israel Hurtado, ¿cuáles son los principales desafíos y avances en México en torno al hidrógeno limpio y qué se requiere para fortalecer esta industria a nivel latinoamericano? Sí, cómo no, gracias. Pues la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética se fundó hace casi 5 años. En febrero del próximo año cumplimos 5 años. Y pues bueno, empezó por un grupo inicialmente que participa en la cadena de valor industrial del hidrógeno y otros gases, así como algunas empresas de generación renovable y también convencional. Actualmente ya somos cerca de 60 empresas que están participando, y estas empresas o la asociación ha impulsado regulación, es decir, normas técnicas, la adecuación, creación o adaptación de normas técnicas para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno. También hemos tenido interlocución con las diferentes autoridades, con la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, ahora Comisión Nacional de Energía, y hemos elaborado un par de documentos para impulsar la industria, digamos, o el marco regulatorio de la industria. Por un lado, elaboramos una hoja de ruta para justamente tener un camino, digamos, lo más organizado y eficiente posible, y también elaboramos una estrategia industrial de hidrógeno. Ambos documentos están, desde luego, a su disposición en la página de la asociación, y son documentos que hemos elaborado con un par de firmas de consultoría que se dedican a esto, por un lado Pricewaterhouse y por otro lado ERM. Entonces, esto ha permitido pues, poner el hidrógeno sobre la mesa. Hemos logrado avanzar, digamos, en esto, en este tema tan importante, y como lo mencionaba hace ratito, hay ya 28 proyectos, 19 en diferentes etapas de desarrollo y 9 proyectos en planeación. Estos proyectos ya tienen ubicación geográfica, es decir, tienen coordenadas específicas de dónde se están desarrollando. Son proyectos que están en el sur del país, en el centro y en el norte.
O sea, hay proyectos en todo el país, digamos, o en todas las regiones del país. También estos proyectos tienen inversiones estimadas en $22,000 millones, una cantidad muy importante. Y finalmente, como lo mencioné, van a producir hidrógeno limpio, como hidrógeno turquesa, hidrógeno verde también, amoníaco verde y azul, y también metanol. Es importante mencionar que Pemex tiene un proyecto de producción de hidrógeno orgánico blanco, y CFE tiene un proyecto, ahora que estuve escuchando el tema de gas natural, que sin duda es importantísimo para el país. CFE tiene un proyecto de mezclar hidrógeno verde o hidrógeno limpio con gas natural. A esto se le conoce como blending, en una proporción de 25% hidrógeno, 75% gas natural, para generación de electricidad en centrales de ciclo combinado. Dicho esto, en América Latina tenemos una alianza de asociaciones de hidrógeno, o una asociación de asociaciones de hidrógeno latinoamericanas. Ahí participan justamente varios países latinoamericanos, participamos nosotros también. Y esta alianza lo que busca es impulsar justamente los proyectos en América Latina, también homogeneizar o impulsar en conjunto la regulación y ver qué se está haciendo bien en otros países y, pues bueno, recortar un poco la curva de aprendizaje, ¿no? Lecciones aprendidas, y tomar lo mejor de lo que se está haciendo en la región para beneficio de los propios países. Entonces, esta asociación que ya funciona, nos reunimos con regularidad, las asociaciones, y ahí intercambiamos información y puntos de vista. Entonces, hay mucho avance en lo que vemos en esta alianza, y creemos que pues América Latina va avanzando de una manera decidida para el impulso del hidrógeno limpio y la transición energética. Gracias. Muchas gracias. Bien, si bien la transición energética es algo que se requiere y se necesita, no podemos quitar la industria instalada de un momento a otro. Entonces, en pro de tener un mejor uso de la industria actual, la siguiente pregunta es para la licenciada Yasmín, y sería: ¿qué condiciones se necesitan para facilitar la adopción de nuevas tecnologías en plantas industriales de gran escala? Bueno, primero se necesita que se habiliten 3 tipos de condiciones principales, que son la técnica, la regulatoria y la operativa. En el plano técnico, nosotros, gracias, el punto de partida inicial es poder comprobar el funcionamiento en una operación ya real. Es muy distinto, como todos ustedes saben, comprobar la eficiencia en un laboratorio en una línea de producción, en una línea operativa, porque existen contaminantes presentes, hay variaciones de carga, hay variaciones técnicas y bueno, las operaciones ya son reales. Así que los pilotos exitosos llegan a ver estos modelos intermedios en donde se pueden probar estas tecnologías y se pueden medir también los resultados y la operación sin que afecten las operaciones base. Ahora, en el plano regulatorio, como lo mencionó la doctora en la ponencia pasada, es importante crear espacios flexibles o los llamados sandbox que permitan implementar estos pilotos y que no lleguen a afectar las operaciones base. Esto es particularmente un caso que llega a pasar en países como Países Bajos, Alemania y Canadá, en donde han implementado estos modelos y han podido hacer la integración poco a poco sin que se afecte las demás operaciones. Finalmente, en el área operativa, muchas veces cuando existen cuellos de botella, estos no vienen por el lado tecnológico, sino logístico, porque surgen preguntas como ¿dónde se va a instalar esta tecnología? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable si falla? Así que para resolver todas estas preguntas es importante establecer protocolos de integración desde el inicio que vayan marcando los tiempos de operación, que vaya también siendo acoplado conforme a las actividades naturales de la planta para poder hacer una integración sin fricción. Esto también llega a facilitar la parte de las regulaciones porque permiten que poco a poco se vaya haciendo que, por ejemplo, como lo han hecho en estos casos de los países, el observador, el
el regulador sea parte de la operación como un observador técnico y como parte de esta transición sin fricción pueda estar presente desde el inicio y vaya integrándose y vaya implementando las regulaciones hasta que ya se hágase de una forma completa. En América Latina estamos en etapas iniciales, pero esto llega a ser un beneficio si empiezan a considerar todas estas condiciones desde el diseño, porque la tecnología ya está, hace falta crear estos espacios, darles estas oportunidades y crear estas características para que se puedan implementar y se puedan empezar a tener estos beneficios técnicos y operativos y estratégicos. Gracias, Yasmín. Muy bien. La siguiente pregunta considero que es una pregunta que une muchos puntos de vista aquí en este panel y es para el ingeniero Manuel Chávez Guerra y la pregunta es: ¿qué rol debe de jugar el gas natural en el presente y en el futuro inmediato de la transición energética, considerando los compromisos de descarbonización y las nuevas tecnologías como el hidrógeno o la captura de carbono? Gracias. Precisamente como une muchos puntos, primero quiero felicitar aquí a Daniel por lo que se está haciendo en Costa Rica. De verdad me asombra que tengan el 98% de su generación con energías renovables. Me voy a adelantar a los que apuntan en el papelito las preguntas y preguntarte cómo le hacen. Pero ahorita que te toque nos platicas, sí, cómo le hacen, porque lo que yo vengo aquí a platicar es que se necesita el gas natural para tener potencia. Y no sé, digo, se me ocurre que a lo mejor allá en Costa Rica usan recursos hidráulicos o geotérmicos, que lo aseguren, ya que nos platique mejor Daniel al ratito. Y también me da mucho gusto lo que comenta Israel respecto del hidrógeno, porque eso es lo que nos va a permitir descarbonizar. O sea, al final, en México, que tiene una complejidad en líneas de transmisión, en fin, en diferentes puntos de generación, diferentes generaciones, plantas viejas que tienen combustóleo y que hay que invertirles mucho. Es muy complejo, pero con todo esto, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Perdón. Con todo esto, una parte de la respuesta a la pregunta es que se requiere el gas natural en México para tener potencia. No tenemos otra fuente que nos asegure potencia. Todo ese rollo que puse ahí en la lámina tiene que ver con eso, con que tenemos que tener una fuente que nos asegure la potencia para poder atender los picos, ¿verdad? Y que no tengamos apagones. Actualmente en México se tiene un 18% de la generación eléctrica con energías renovables, pero podemos tener, o sea, hay la capacidad actual para que tengamos entre el 25 y el 30%. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta tener un poquito más de respaldo térmico y finalmente también todo ese rollo, también mejorar la red eléctrica. Las líneas de transmisión no están bien interconectadas como para aprovechar donde se produce la energía renovable. Les pongo el ejemplo de La Ventosa, ahí hay muchos parques eólicos, pero todavía se podía aprovechar mucho más. Sin embargo, no hay las líneas de transmisión que puedan soportar esta generación eólica en ese lugar. Entonces, este es un punto muy importante. Y finalmente también habría que cambiar, para poder llegar del 18 al 25-30% que se puede actualmente, también hay que cambiar la normatividad del SENACE, porque por seguridad operativa el SENACE tiene límites sobre la penetración instantánea de energías renovables. Entonces, hay que hacer todo esto. Entonces, de manera inmediata, tenemos la capacidad en México de subir de una presencia de energías renovables del 18% al 25%. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, se estima que entre el 2035 y el 2040, si prosperan los proyectos de hidrógeno, si tenemos más presencia de plantas de gas natural para hacer el respaldo, podríamos llegar hasta un 50% de energías renovables, de energía eléctrica producida con energías renovables. Justo este 50% es la presencia que tiene las energías renovables en España y pasó lo que pasó. Entonces, por eso lo tenemos que hacer bien.
O sea, no es nada más ir teniendo más capacidad eólica, más capacidad solar. Hay que también fijarnos en lo hídrico, que lo tenemos ahí un poco olvidado. En la empresa donde yo trabajo tiene plantas hídricas y hemos batallado un poco con la lluvia y bueno, en fin. Al final, a lo que tenemos actualmente podemos, y concluyo con esto, podemos aspirar en el presente a tener entre 25 y 30% de energías renovables y entre el 2035 y el 2040 tener hasta un 50% de energías renovables si prosperan los proyectos de hidrógeno, repito, y si hacemos todas las acciones técnicas que había mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Bueno, teníamos una pregunta para el doctor Daniel, pero me pidieron que la cambiara por la pregunta del ingeniero Manuel Chávez Guerra. Y la pregunta es, ¿la quieres que la dejemos para después? Porque ya casi no tenemos tiempo, yo creo que es la mejor. ¿Sabes una cosa? Vamos a matar las dos por uno. Okay. Voy a hacer 2 por 1, una oferta. Entonces, ¿qué te parece? Van 2 preguntas en una. La primera pregunta es, ¿cómo le hace Recope y qué papel juega como organización en dicha transición energética? Y la otra es, ¿cómo le hace Costa Rica? Claro, entonces más bien le voy a decir a la chica ya que me dé 2 minutos más, 2 por 1, ¿no? Bueno, primero, nuevamente darte las gracias, Ale, por la pregunta. Y me gustaría agarrar la filmina, no la vamos a poner, pero la que puso Yasmín, porque yo creo que ahí está la clave del éxito. Cada organización tiene que saber cuál es la competencia que tiene que atender. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cuando uno sale en Costa Rica, voy a hablar de la experiencia, y entonces es que hay carros eléctricos y hay carros a combustión, entonces Recope tiene que atender todo porque es carro. No. Una cosa es generación eléctrica y otra cosa es combustión o gasolina. Entonces hay que ir empezando. Yasmín, disculpa que agarré ahí copy-paste un poquito tu filmina, pero eso es lo primero que tiene que hacer y justamente la organización ha hecho ese trazado claro. También ha habido voluntad política para ir agregándole algunos otros menesteres a la refinadora costarricense de petróleo, que así se llama la organización, para que en algún momento, cuando venga gas natural, biodiesel, temas así, ya se puedan ir integrando poco a poco en la matriz de oferta que se le pueda dar. Pero muy importante, los encadenamientos. Y aquí el encadenamiento yo lo veo por 2 lados. En Costa Rica, bueno, al igual que todos nosotros acá, tenemos el transportista, porque definitivamente el combustible no llega por dron a la estación de servicio. Y la estación de servicio, que también es un compañero, porque es la cara de todos nosotros. Al final llevamos el carro y echamos gasolina justamente en la bomba o estación de servicio. Entonces necesitamos integrar a todos como parte de esta transición, manteniendo las calidades, manteniendo 0 fugas, no tener problemas con todo eso. Entonces es muy importante justamente integrar a todo el ecosistema que estamos teniendo y explicándole como foros como este, Alejandro, donde nosotros hemos tenido la participación como Recope, como analista personalmente, con la gente de los gasolineros, los transportistas, porque no todo el mundo puede manejar combustible tan rápidamente. ¿Okay? Aquí pongo un punto y aparte me voy con su respuesta. ¿Ok? A ver, Costa Rica es un país muy lindo y muy bello, y bueno, ya obviamente lo escucharon, pero es muy pura vida. Pero escuchen esto, ¿no? Hay una frase muy linda que le dicen Costa Rainy. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Llueve 6-7 meses al año. Entonces los embalses prácticamente casi todo el año están llenos. ¿Okay? Entonces genera la confianza, por supuesto, de tener las hidroeléctricas por acá. Pero hay un detalle muy importante, y aquí viene una clave, y esto vamos a hablar de los últimos 5 años, porque a nivel internacional, me voy para la parte financiera, para todos los que manejan la parte de finanzas, se ha vuelto también parte del menú
lo que son los bonos temáticos y en este caso bonos verdes. Ojo que en la República Dominicana podría hablar muchísimo de los bonos temáticos y bonos verdes, y nosotros hemos hecho en Costa Rica bonos verdes y bonos azules. Azules hacia ríos, mares, y bonos verdes en el tema de la parte eléctrica. Entonces, voy a dar un ejemplo, no trabajo para ellos, también me invitaron al kick-off de esto. Se posicionaron $50 millones para una planta de paneles fotovoltaicos a nivel de bonos verdes. Claramente el mercado de valores participa, entonces tienes una integración financiera. De hecho, ayer se hablaba, ¿y quién paga la transición? Bueno, a veces no puede ser el dinero completo en cash flow, puede ser a nivel de un bono, y este bono verde te permite tener objetivos no solamente financieros de rentabilidad, sino también objetivos de, lo que decía Yasmín también, así que de ASG o todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces eso también ha sido parte de esta, de cómo se hace en Costa Rica, ¿no? Porque no solamente vaya usted y vea qué hace, no, también hay una cooperación a nivel de educación, y no lo vamos a negar, de una cultura que está centrada en la parte verde, en el cual pueden suceder este tipo, y nuevamente lo repito, bonos verdes o bonos azules, bonos temáticos, para decir la palabra un poco más técnica a nivel financiero. Y también tiene que haber una voluntad política, pero política no política per se del gobierno de turno, sino política de los reguladores financieros, de los reguladores energéticos, porque, y aquí que no suene a publicidad, a propaganda política, pero ya, al final construimos el país todos, ¿no? O sea, si no remamos todos para allá, aquí no va a haber transición en ningún lado, ni va a haber infraestructura en ningún lado, ni va a haber nada. Entonces, acá también es importante colocar en la palestra de que ha habido también un poco de ese componente de voluntad política en esa parte. Si hablamos de otra, por supuesto. Ya, listo. ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Bueno, ya, listo. Ya vamos a terminar. Justamente necesitamos que la gente pueda aportar. Y quiero cerrar la intervención en los 30 segundos, que este tipo de eventos es una columna vertebral de educación, porque todo lo que hemos visto es justamente despejar los mitos. ¿De qué? Bueno, en este panel de transición energética, pero todos los paneles hacia atrás, todas las exposiciones que hemos visto, lo que nos despeja son los mitos que a veces escuchamos en las redes sociales y que a veces nos desvía la atención. Y justamente, Alejandro, gracias por traernos acá y poder despejar justamente y brindarle la información a todos ustedes. Muchas gracias. 2 por 1, gracias. Bien, por cuestiones de tiempo ya no podemos dar la última palabra de conclusiones, pero me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por su intervención y sus valiosos comentarios. De acuerdo, se otorga la presente al reconocimiento a los panelistas por su valiosa intervención como panelistas en el Foro Latinoamericano de Refinación, Petroquímica y Energías de Transición, Ciudad de México, 18 de julio del 2025. Muchas gracias. Muchas gracias.